Y es que Nancy Auditorio, pues parece que ya por fin, después de 2 años de polémicas, de idas y venidas y de una presidencia fallida de la Suprema Corte, ya la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, informó este lunes que acatará la resolución del tribunal que le instruye dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de Yasmín Esquivel Moza, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, acusada en su momento de presuntamente haber plagiado una parte de su tesis de licenciatura allí en la UNAM. Ya confirma entonces la UNAM esta decisión que fue notificada, dice la UNAM, el viernes 13 de diciembre por el quinto Tribunal Colegiado Federal en materia administrativa sobre procedimientos llevados a cabo para determinar la autoría de la tesis profesional de Yasmín Esquivel. Aunque la UNAM dijo hoy, hace un momento en un comunicado, que iba a acatar esta orden del tribunal, denunció que este fallo judicial constituye una interferencia flagrante, es la cita directa, el fallo judicial constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y a la legislación universitarias, dice la UNAM, ya que establecer prohibiciones al actuar de los órganos universitarios, como este comité de ética, desde espacios ajenos a esta academia, representa, dice la UNAM, un atentado contra la libertad de expresión y al derecho de saber de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Entonces, pues parece que se le da ya el carpetazo, Nancy Auditorio, se cierra este caso por decisión de este tribunal después de una pelea, repito, de más de 20 meses, como 23 meses o más, desde que se conoció esta información hasta que la UNAM dijo que iba a investigar. La misma UNAM aceptó que no tenía en sus protocolos una forma de actuar en ese momento con este tipo de casos, y obviamente no se puede hacer retroactivamente aplicarle lo que ahora aplica, que son, tengo entendido, lectores o software antiplagio, en teoría. Uh-huh. Ahora, eso no quiere decir nada, quiere decir que ya se cerró el caso, pero por órdenes del tribunal ya no se puede continuar. Esto no quiere decir nada del tema, pues de la tesis, que no vamos a saber, porque efectivamente, pues estas impugnaciones que llevó a cabo la ministra Esquivel Moza le impiden a la UNAM, en primer momento, publicitar la información al que concluyó este comité universitario de ética, y por otro lado, pues ahora ya esta decisión del tribunal de decir, se cierra el caso, ya no se puede publicar más, Yasmín Esquivel pues se ha salvado. Pues sí, al menos ya se salvó de lo que sea que haya resuelto el comité de ética, no lo vamos a saber. Se va a quedar así la incógnita de la tesis, que pues es lamentable porque la resolución del comité de ética nos iba a dar, pues, era información, saber qué era lo que contenía la tesis, que se reconociera si se cometió un error por parte de la ministra, pues que se reconozca el error, pero bueno, se va a quedar en silencio el comité. Y luego de que este anuncio se dio hace un par de horas por parte de la Universidad Nacional, la ministra Esquivel Moza publicó un comunicado en sus redes sociales donde afirma que la decisión del tribunal es congruente, esta es la cita, es congruente con la declaratoria del juez civil de la Ciudad de México, que es la única titular de los derechos de autor sobre mi tesis profesional. Dijo, la propia UNAM, por conducto del abogado general y del rector, deben respetar el principio de legalidad y certeza jurídica, entre ellos, así como todos los derechos derivados del título profesional que se obtuvo de manera legítima y legal hace casi 40 años, sin que durante este tiempo se me cuestionara por parte de la universidad su validez, señaló la ministra, quien aspira a mantenerse en este cargo en las elecciones del Poder Judicial del próximo año. También añadió que ha sido injustamente difamada por las anteriores autoridades de la UNAM y que en casi 2 años tuvieron la posibilidad de aportar todos los elementos que consideraron convenientes y los tribunales locales y federales escucharon a las partes, han determinado que la autora es Yasmín Esquivel y no se le puede instaurar procedimiento alguno.
Se acredita que nunca existió plagio alguno de la tesis y se trató de un ataque político para descalificar en la contienda a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el anterior proceso, sí, donde fue elegida la todavía ministra presidenta Norma Piña Hernández. Y pues bueno, esta es la resolución del tribunal respecto a que la UNAM, el Comité de Ética de la UNAM ya no puede pronunciarse. Sin embargo, no es el estudio como tal de la tesis. Sí, eso el estudio de la tesis iba a ser por parte del Comité de Ética y ese es el que no vamos a conocer. No vamos a conocer quizás el nivel o no de plagio que hubo, o qué errores hubo, o si no hubo ninguno y si era totalmente la autora de la tesis. Todo eso no vamos a saberlo. Pues sí, el comunicado es bastante claro. Nunca dice yo la escribí. Dice que ella es legalmente la autora de la tesis. Uh-huh. Y efectivamente, ya con esta resolución ya no hay vuelta atrás. No se va a conocer esa información. Decían, la tesis es pública. Sí, la tesis es pública. De hecho, por eso, efectivamente, al haber estas acusaciones que se hicieron en su momento hace 2 años, que todo comenzó, si no mal recuerdo, con una columna en un periódico de circulación nacional por parte de uno de estos críticos que es parte del grupo de Letras Libres. Pero lo que no vamos a saber es justamente eso que dices. No vamos a saber el contenido de la resolución. En su momento interpuso varios amparos la ministra Esquivel Moza para evitar que la UNAM los diera a conocer. Evidentemente la UNAM, por ejemplo, si filtrara esa información o se diera a conocer, podría ser responsable de muchos daños, de perjuicios grandes. Por eso dan por cerrada ya este caso, aceptan la decisión del tribunal, no avisan de ninguna impugnación, porque la única impugnación que podría llevarse a cabo, pues ya con el tribunal sería en la Suprema Corte. Uh-huh. Sería esa la impugnación a la que llegarían, pero la UNAM ya no, en su comunicado, ya no anuncia ningún tipo de impugnación. Entonces, pues prácticamente le despejan ya el camino a Yasmín Esquivel Moza, a la ministra Nancy Auditorio, porque ella ha dicho, lo dijo aquí, lo reveló aquí en entrevista con Noticias a las 2, va a participar de la elección del Poder Judicial del próximo año, va a ser una de las candidatas que van a aparecer en las boletas para ministros y ministras de la Suprema Corte, los 9 nuevos ministros y ministras que va a tener la nueva Corte a partir de mediados de 2025. Entonces ya prácticamente, ya con esto, cierra esa parte, va a participar en las elecciones. Y recuerde que ahora con la nueva reforma judicial, la nueva presidencia va a ser elegida por el porcentaje de votos que reciban los ministros y ministras. Entonces, pues ya no pudo en su momento, por votación de sus pares, ser presidenta de la Corte, pero podría ser que por votación sea ministra presidenta, si llega a tener, en primer lugar, si la llegan a elegir para la Corte, y en segundo, si llega a tener un porcentaje amplio por encima de sus contrincantes, o incluso de sus compañeras ministras que van a participar, como Lenia Batres, como Loreto Ortiz Salf, podría llegar ahora sí a la presidencia de la Corte vía esta votación del próximo año. Pues sí, ya no... Ahí tiene el tema de la ministra Yasmín Esquivel. Ya la UNAM no va a publicar nada. Esta resolución que se estaba esperando ya desde hace bastante tiempo, no la vamos a conocer. Y hablando de la reforma al Poder Judicial, de la elección al poder de personas juzgadoras ya del próximo año, como mencionaba Manu al inicio del programa, ayer era el día límite para que los comités de evaluación publicaran estas listas de personas que son elegibles para participar en la elección del 1 de junio del próximo año.